Buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga. Una vez más juntos para tener nuestro estudio de grupos de crecimiento y vamos a terminar lo que la semana pasada habíamos empezado en esta gráfica. Recuerdan que habíamos dicho la vida en sí total del cristiano como una rueda en la cual la parte de afuera era el cristiano a través de su obediencia y siempre el centro debía ser Cristo, una vida cristocéntrica que ruede, que se mueva el cristiano a través de la obediencia. Y teníamos 4 rayos de esta rueda, 2 iban a ser en relación a Cristo con el cristiano y 2 en relación a los cristianos entre sí. Y esto en su totalidad ejemplifica una vida que va a marchar bien, correctamente. Habíamos visto por qué Cristo debía ser el centro y habíamos visto por qué el cristiano debe siempre accionar, manejarse, moverse, avanzar en obediencia. Y ahora vamos a ver los 4 rayos y vamos a comenzar por la palabra. ¿Cómo se va a Cristo comunicar con nosotros, sus hijos? La palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice aquí el estudio, cuáles son los versículos en los cuales podemos apoyarnos a la hora de tener este estudio. Y el primero está allí en Colosenses, van a ser todos versículos muy conocidos por ustedes, pero es muy bueno poder no solamente tomar esto como algo lindo, algo que puede llegar a darnos una muy buena idea, sino algo que esté fundamentado en su palabra y no tan solo algo que quede simpático. Dice la palabra de Dios allí en Colosenses capítulo 3, versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que vemos aquí, que dice que la palabra de Dios debe morar en nosotros en abundancia, abundantemente. Cuando la palabra de Dios es la única guía que nosotros tenemos en nuestra vida, mínimamente, eso va a dar garantía acerca también de quién somos nosotros. Va a dar garantía acerca de que el señorío de Cristo está en nuestra vida, de que tenemos dependencia del Señor, de que nos manejamos humildemente porque nos basamos solamente en su palabra como guía, de que hemos madurado, de que tenemos dominio propio. O sea, va a ser garantía y va a mostrar, va a revelar muchas áreas de nuestra vida cuando la palabra de Dios es la única que está en nuestra vida. Y nuestra relación con Dios va a ser más tangible a través de esto. Porque nuestros actos de obediencia van a ser de obediencia a su palabra y esto será notorio al resto, esto va a ser de testimonio al resto, esto va a testificar acerca de la obra de Cristo en la vida del hombre, en este caso de nuestra vida, y esto va a bendecir, esto va a ser de mucha bendición. Por eso es necesario entender que la palabra de Dios es lo primero con lo que vamos a empezar a tener una relación de dependencia con Dios en la que esa relación sea sana y sea buena. Muchas veces queremos tener una relación con Dios bajo nuestros parámetros. Queremos tener una relación con Dios desde nuestra forma de hacer las cosas. Y no es así. La relación con Dios empieza desde el punto donde su palabra es mi única guía y ella mora en mi vida de forma tal que se puede ver en cada uno de mis actos. El siguiente pasaje que muestra aquí está allí en 2 de Timoteo. Vamos a la palabra de Dios. Quizás hoy sea un poquito más corto porque con esto finalizaríamos el tema y ya la semana que viene el pastor Eduardo va a estar dando inicio al próximo tema, que es el señorío de Cristo. Pero no queríamos darlo rápido la semana pasada de forma tal de que queden los puntos bien explicados y poder, como decíamos antes, fundamentarlos en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, es primera de Timoteo, está mal la cita aquí,
Primera de Timoteo 3:16, versículo muy conocido, por eso no me sonaba lo que estábamos viendo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermoso que es que aquí la palabra de Dios dice que esta palabra es inspirada por Dios, con un fin y que da un fruto. Y aquí dice que el fin en sí es que enseñe, que sea útil para enseñar, para corregir, que es la traducción de redarguir si usted quiere, para reprender, que es la traducción de redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es lo siguiente: ¿qué es lo que hoy a nosotros nos enseña? ¿Qué es lo que hoy a nosotros nos reprende? ¿Qué es lo que hoy a nosotros nos corrige? ¿Qué es lo que hoy a nosotros nos instruye acerca de la justicia? Porque, hermano querido, si no es la palabra de Dios, entonces no podemos esperar el fruto que esto dará. La palabra de Dios, inspirada por Dios, hace todas estas cosas para lograr un fruto en vos y en mí. Y es el versículo 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si vos no te estás dejando enseñar, reprender, corregir e instruir por la palabra de Dios, no vas a tener este fruto, no vas a ser un hombre de Dios perfecto, preparado para toda buena obra. Perfectamente preparado para toda buena obra. Es tiempo de que meditemos acerca de cuáles son las cosas que están forjando en nosotros la enseñanza, la reprensión, la corrección, etcétera, etcétera, todo lo que acabamos de ver. Y es necesario que lo hagamos así. El otro pasaje que menciona aquí la palabra de Dios es allí en Josué, el capítulo 1, versículos 5 al 9. Usted sabe que el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente en poner por obra esta palabra que te dejo. Dice, átalas a tu cuello, donde vayas, que esté contigo de día, de noche, medita y haz esta palabra para que te vaya bien. La palabra de Dios es la primera garantía para que en la vida del hombre podamos ver la victoria de Dios heredada en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios tiene que ser todo en tu vida y todo en mi vida. Amén. Y el segundo rayo que vemos aquí es el de la oración. Y uno de los pasajes que pone es un pasaje que venimos hablando mucho en nuestra congregación, que lo hemos explicado varias veces, pero no por ello vamos a dejar de verlo, porque es un pasaje precioso y que nos enseña muchísimo, y está allí en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, y dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración, otro de los rayos de esta ruedita que va a crear intimidad, relación del cristiano con Cristo, que va a hacer que una vida sea cristocéntrica y funcione, la oración. Y ya vemos en este pasaje que la oración es un mandato de Dios a la hora de presentarnos con todo aquello que nos está dando ansiedad, que nos está poniendo mal. Pero no solamente es un mandato de Dios, sino que también vemos aquí en la palabra de Dios y a través de este pasaje que la oración ya tiene un poder que vos y yo no podemos comprender, porque sucede algo en el mundo espiritual. Dice aquí que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que vos cuando estás ansioso, cuando estás mal, cuando estás preocupado, vas a Dios. Con todo esto te presentás en todas estas distintas formas de oración y de presentación que pone el versículo 6. Lo haces así y dice que esa paz que va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús
Es algo sobrenatural. Dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? ¿Por qué es algo sobrenatural? Porque vos vas a seguir con los mismos problemas que te causaban ansiedad. Pero en tanto y en cuanto por la obediencia fuiste en oración al Padre, algo en el mundo espiritual sucede y desaparece esa ansiedad, desaparece esa preocupación y te invade la paz que es promesa de Dios. Y eso es algo que nuestra mente no puede entender. Que estando en la misma situación, en un momento estaba agobiado y en otro momento estoy en paz. Y eso sucede en base a la oración, por hacer lo que dice la palabra de Dios. Así de importante es la oración, así de importante es utilizar estas herramientas que Dios nos da para forjar bien nuestra vida cristocéntrica. Y el otro pasaje que pone aquí la palabra de Dios es Juan 15:7, donde también casualmente estos dos pasajes los estuvimos utilizando en los últimos mensajes de los días domingo, y dice, de hecho yo había utilizado el versículo 5, aquí pone el versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí vemos cómo el Señor Jesús nos invita a pedir, pero ojo, aquí tenemos que entender muy bien de qué se trata esto: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque el contexto de la palabra de Dios dice que vosotros somos los pámpanos y Él es la vid, y que separado de Él nada podemos hacer, que para llevar fruto, para tener una vida que sea de utilidad, de servicio útil, que glorifique el nombre de Dios, tenemos que permanecer en Él. El que no permanece en Él no llevará fruto, no logrará nada. Entonces lo que tenemos que entender es que el pámpano se alimenta de la vid y sus peticiones, las peticiones del pámpano, estas que todas las que pida le serán hechas, siempre van a estar sujetas a esta verdad, a que lo único que le interesa es estar haciendo lo que a la vid respecta. No va a pedir el pámpano algo que no tenga que ver con la vid. ¿Se entiende, hermanos? Ojo con el mal uso de esto, porque muchos por ahí, agarrando esto así, sueltito, le hacen creer a la gente que pueden pedir lo que quiere y les será hecho. No, estamos hablando de un pámpano que no puede vivir separado de la vid, que su único objetivo es llevar fruto. Entonces lo que pida va a ser para seguir estando en la vid y para llevar fruto, punto y aparte. No estamos hablando de deseos personales, individuales, egocéntricos, etcétera, etcétera. No estamos hablando de las cosas que a mí me gustan o me parecen que tengo ganas de tener. Y esto es importante entenderlo. ¿Se entiende, hermanos queridos? La oración crea intimidad y en esa oración que crea intimidad no va a haber carnalidad, no va a haber egoísmo, no va a haber individualismo, porque eso no está en un pámpano que está sujeto a una vid. ¿Se entiende, hermanos? Y después los otros dos rayitos que quedan son el compañerismo y el testimonio. Y respecto al compañerismo, la palabra de Dios nos marca allí en Mateo, capítulo 18, versículo 20, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y este es un pasaje que nosotros lo repetimos siempre, inclusive en nuestras oraciones de vigilia, nuestras reuniones de oración. Pero ¿tenemos conciencia de lo que esto implica? ¿Tenemos conciencia del poder que hay en estar juntos, en ser uno, en ponernos de acuerdo? Para la gloria de Dios, nuestra iglesia es una iglesia donde no hay divisiones hace muchos años, donde no hay individualismo, donde no hay distintas facciones dentro de la iglesia. Es una iglesia que está en unidad. Nuestra iglesia lo entiende, pero este es un punto que, si en algún momento en tu vida vivís algo que no te gusta de la iglesia, porque aún yo siendo el pastor en la iglesia pasan un montón de cosas que yo preferiría que no sucedan, eso no implica que debemos crear otra clase de relación entre nosotros. Nosotros siempre debemos estar juntos, porque en esa unidad la presencia de Dios se manifiesta. Y así debe ser. Y tenemos que tratarnos con cordialidad, tenemos que ser personas que realmente puedan estar disfrutando el estar juntos.
Como dice allí también otra de las citas, aquí el Salmo 133 del 1 al 3, que dice que lo hermoso de estar juntos y en armonía los hermanos. Tenemos que disfrutar eso. Alguna vez conté ya y vuelvo a repetirme acerca de personas que uno conoce en el camino del Señor, que se van rápido los domingos de la reunión y que no van a las reuniones que no sean de los domingos, donde a veces hay algún retiro o hay alguna reunión de mujeres o de hombres o simplemente para estar juntos, y no van porque manifiestan que les cuesta mucho o no les gusta estar con gente. Digo, ¿de qué manera? ¿De qué manera hacen que esta rueda funciona si este rayo no está? Tenemos que entender que si en una rueda uno de los rayos no funciona o está mal, queridos hermanos, la rueda se rompe, no puede avanzar. Eso es fundamental para poder desarrollarnos integralmente dentro de lo que Dios nos pide. Y por último, el último rayito es el del testimonio. Y vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios allí en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué hermoso lo que dice aquí la palabra. Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermano querido, testificar, ser de testimonio en esta sociedad es algo extremadamente fácil. Lo que viste y oíste en tu vida como cristiano, eso tenés que comunicar. Exactamente eso, ni más ni menos. Eso es lo que hay que comunicar. Cuando las personas dicen, a mí no me sale hablar, yo soy corto de palabras. Mirá, hermano, solo tenés que ceñirte a comunicar lo que Cristo hizo en tu vida. Ni siquiera tenés que mencionar nada de la palabra. Decí lo que hizo Cristo en tu vida. Te trajo paz, menciona la paz. Te trajo orden a tu vida, menciona el orden. Restauró tu matrimonio, menciona la restauración de tu matrimonio. No necesitas ser un erudito en la palabra. Necesitas tener plena conciencia de que es necesario, porque así el Señor nos lo pide, que comuniquemos todo aquello que Él nos dio como bendición, como regalo, por gracia y misericordia. La actitud egoísta de no hacerlo no cuadra en la vida de un cristiano. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. El otro pasaje que menciona aquí, la palabra de Dios, está allí en Primera de Pedro, versículo que hemos visto en algunos de los devocionales, capítulo 3, versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados. Siempre preparados. No nos pueden tomar desprevenidos, porque básicamente no vamos a estar hablando de cosas que no nos hayan pasado, de cosas que no conozcamos. Cuando nos pregunten, ¿y vos por qué crees en Dios? La respuesta es fácil, porque recibí esto de parte de Él. Y contás lo que te pasó. Pero tenés que estar preparado, no te puede tomar desprevenido. A veces la gente dice, lo que pasa es que me agarró de sopetón. ¿Y por qué te tienen que mandar un email para decirte que te van a preguntar acerca de Cristo? Esto tiene que nacer desde la conciencia de que es nuestra responsabilidad, de que es nuestro trabajo. Y tenemos que estar siempre preparados a ello. A mostrar cuáles son las razones por las cuales presentamos esto como una esperanza para todo ser humano. Y eso tiene que ser también algo visible y algo tangible. Y para cerrar, vamos también a un versículo muy, muy conocido que habla acerca de lo que es el testimonio. Y vamos a ir allí a Romanos capítulo 1, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Hermanos, dice, no me avergüenzo. Ojo con la vergüenza. Ojo con escudarte detrás de la vergüenza. La vergüenza para testificar no viene de Dios. Y no solamente no viene de Dios, te aleja de obedecer el mayor mandamiento que Dios nos dio a cada uno de sus hijos, y eso es inaceptable. No te escudes detrás de la vergüenza. Esa es una excusa que no viene de Dios. No podés tener vergüenza cuando en tu mente tenés entendimiento de lo que vos tenés, de aquello que vos portás y tenés que comunicar. Es para salvación, es para bendición. ¿Quién podría tener vergüenza de darle algo a alguien que le va a resultar siempre en una bendición? Si siempre estamos orando poder ser bendición para los demás, ¿por qué no hablamos de Cristo? ¿Por qué no testificamos? Así que, queridos hermanos, tengamos bien presente esto. Una vida victoriosa va a consistir en que Cristo sea el centro, en que el cristiano se maneje en obediencia, en que estemos fundamentados en su palabra, cimentados en la oración, y que tengamos plena conciencia de nuestra responsabilidad, de cómo nos debemos manejar con nuestros hermanos y la postura y la actitud que debemos tener para una sociedad que necesita escuchar nuestro testimonio. Esto es una vida victoriosa. Y así vos y yo vamos a estar de a poco viendo cómo se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Dios mediante, la próxima semana el pastor Eduardo estará dando comienzo a un nuevo título dentro de este estudio que será El Señorío de Cristo, y allí nos encontraremos. Dios te bendiga, hermano querido.